Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso aquí. Gusto en saludarlos. Estamos empezando a hacer análisis de lo que influencia la lucha contra el narcotráfico, de los distintos puntos de vista, y uno de los énfasis que hemos puesto en muchísimos de los últimos videos fue ese interés supuesto que existe de parte del gobierno de Estados Unidos, de parte del país. Hablamos de el apoyo o el no apoyo de la ciudadanía, o sea, hablamos de que una cantidad sí lo apoya, pero hay mucha gente que no le interesa, que no lo apoya, incluso que lo critica mucho la guerra contra el narcotráfico. Y luego hablamos de, en ciertos puntos, cómo ese interés varía dentro del gobierno, el mismo gobierno estadounidense, depende de quién esté en la Casa Blanca, depende del quién esté y qué intereses tengan en ese momento del país. Y como yo les comentaba, en distintos momentos históricos de este país, el tema de la droga, que siempre ha existido, o sea, si no vieron mis videos previos sobre la historia de la droga y el consumo en Estados Unidos, les recomiendo que lo vean, porque hago un recuento general, pero también hablo de momentos críticos en la historia de Estados Unidos que está relacionado con el tema de la droga, el consumo de la droga. Y luego cómo fue generando y cómo Estados Unidos finalmente en los años 1970 ingresa en el tema del narcotráfico internacional y se empieza a ubicar a través de la Agencia Federal de Drogas, de Antidroga, que es la DEA, y eventualmente se expande por todo el mundo. Ahora, aquí hay un tema que yo he estado hablando, que es el interés real. O sea, hay un interés ficticio, acuérdense. Acuérdense, amigos y amigas, que una de las cosas que estamos hablando aquí es que, como todo en la política, como todo en las estructuras burocráticas, los intereses cambian y fluctúan. O sea, hay situaciones que están ocurriendo, por ejemplo, en este momento en su país, que toman precedencia sobre todo lo que ocurra en este momento. Por ejemplo, digamos que su país, y le digo, no estoy enfocando en ninguno en especial, pero digamos, estamos hablando de lo que ocurre, como siempre estamos tratando de estar lo mejor informados posible de lo que ocurre en el mundo. Vamos a hablar de algunos de los países de Latinoamérica, no en especial el nombre, sino de los hechos. Supóngase que en este momento su país esté pasando por un tremendo problema económico financiero, en el que el dinero está muy devaluado, los sueldos están por los suelos, la gente está desesperada porque tiene muchos problemas de cómo pagar los gastos diarios, ya sea de ir al supermercado, de comprar las esencias mínimas, de pagar las utilidades que utiliza en su casa. O sea, hay muchos gastos. Entonces la situación económica es tan tremenda que una gran mayoría del tema en este momento que el gobierno está enfocado es de la situación económica. Y entonces, y es entendible, en ese momento la prioridad de ese gobierno, ¿no?, es tratar de resolver la situación económica del país para que los ciudadanos puedan subsistir. No voy a meterme en que si son buenos, si son malos, si son corruptos, si son ineptos, todo eso tiene mucho que ver con otra situación, pero simplemente estoy hablando de un tema que se repite mucho: la falta de trabajo, la mala economía, le digo, malos sueldos, hay un montón de situaciones. A esto agréguele ciertos impredecibles inconvenientes, como puede ser catástrofes naturales, desastres naturales, por ejemplo, terremotos, grandes lluvias, ciclones, hay un montón de cosas que están constantemente variando, además de toda la otra situación. Por ejemplo, si su país está en un momento de elecciones para elegir líderes y demás, todo eso consume una gran cantidad de tiempo general. Y lo que sí le puedo asegurar es que el tema de la droga en ese momento, si digamos, no es una prioridad. No quiere decir que no lo encaren, no quiere decir que si ocurre algo serio no lo van a tratar de, obviamente, enfatizar y de resolverlo, pero no es una prioridad. Y al no ser una prioridad es cuando los delincuentes, como dice el famoso dicho que siempre digo, al río revuelto ganancia del pescador, entonces se aprovechan y siguen operando impunemente. Ahora,
le puse eso como ejemplo. O sea, le puse eso como ejemplo de un extremo problema. Hay otros países, por ejemplo, que tienen grandes problemas de corrupción, hay otros problemas que tienen grandes problemas de violencia, hay países que tienen problemas de desastres naturales. O sea, en la burocracia, en el sistema gubernamental de un país, suceden cientos, miles de cosas todos los días, en la que el gobierno no puede estar constantemente concentrado en una y tiene que elegir a medida de prioridad. Esto lo aprendemos en la escuela de supervisión y de liderazgo. Todos los que hemos ido a la escuela de liderazgo sabemos esto. Usted debe priorizar qué es lo más importante en ese momento de vida y lo más importante que tiene usted que resolver para desinflar o desactivar una situación inmediata. En el caso de la economía, si es constante, pues eso es lo que más lleva al gobierno. Ahora, imagínese, vamos a ponerlo en ese nivel, cuál es el nivel más importante, o sea, qué es lo que más le interesa. Y por supuesto la situación económica, la situación financiera, la estabilidad de la gente. Pero se acuerda, hace unos años atrás tuvimos el problema de las grandes enfermedades del COVID y entonces muchos de los gobiernos tuvieron que, digamos, acomodar sus posiciones, mover sus prioridades y eso para concentrarse, porque la gente se enfermaba, la gente se moría y estaba todo el mundo buscando una solución, estaba todo el mundo buscando vacunas, estaba todo el mundo tratando de resolver ese dilema, ¿se acuerda? Bueno, durante esos momentos, y le digo, son ejemplos nada más, usted puede ver cómo las prioridades cambian y cómo los procesos cambian y cómo las ciudades. Obviamente durante este tipo de situaciones, la económica, la del tema de salud o de un desastre natural o de gran situación, el tema de la droga, el tema del problema del narcotráfico no va a ser una prioridad. Y es entendible. Ahora, ¿qué ocurre cuando estos problemas son tan serios que no solo que no permiten, digamos, analizar o operar en este particular problema, tratar de resolverlo, sino que constantemente se los está evadiendo, se los está ignorando? Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted tiene una sociedad que está en constante caos y crisis de todo tipo de niveles y cuando tiene un gobierno que no sabe priorizar las cosas y cuando los problemas sociales, económicos, políticos son muy relevantes, el tema de la droga no es una prioridad en ningún lugar del mundo. Y eso ocurre aquí en Estados Unidos también, obviamente. O sea, le hago este comentario y quería traer esta situación porque no crea que estoy necesariamente criticando al gobierno de que totalmente ignore y que no le interesa. Simplemente que a veces las situaciones políticas, sociales y económicas de un país no permiten enfocarse en cosas que no son tanta prioridad. Y lo que le comentaba en el video anterior es que a pesar de que Estados Unidos es el consumidor de droga, uno de los consumidores más grandes del mundo, porque ahora ya decíamos, en Europa se está consumiendo tanto o más que en Estados Unidos, es que Estados Unidos el problema de la droga lo ha ido, digamos, asimilando, depende en los tiempos. Y tal es así que si analiza la historia hay momentos críticos. Ahora, en el caso de gente que está constantemente, en el caso del uso de la droga, que está muriendo y demás, obviamente va a haber un ímpetu en tratar de parar esas muertes y demás. Pero eso no quiere decir que las otras situaciones económicas y sociales, políticas, ¿no?, de todo tipo que existen, o conflictos bélicos o demás, van a ponerse de lado para luchar contra el narcotráfico, porque el narcotráfico es un delito, es un problema serio, pero no es una tal importante prioridad a nivel de seguridad nacional, aunque sí se lo van a decir que lo es, pero no es para tanto. O sea, la droga toma un interés en la mesa de política de los gobiernos, de los ministros, del Senado, pero no se expande más allá. El problema que tenemos con esta ideología, con esto que le estoy explicando, es que hay gente, y es aquí los conflictos, que cree que su
situación, su interés, hablemos del tema, vamos a decir, agentes de la droga, ministros, políticos y demás, que sí apoyan el tema de la droga, creen que eso siempre debe estar en primer plano. Y le digo, es imposible, porque hay situaciones de desastres, situaciones económicas, situaciones bélicas, situaciones diplomáticas, hay cosas que tienen una prioridad más alta. ¿Me entiendes? Entonces, los gobiernos, y sobre todo los gobiernos que son muy bien estructurados, que tienen buenos líderes, siempre tienen que ir balanceando. Entonces, entienda, el tema de la droga es importante, pero para algunos no es tan importante como lo pretenden uno que quiere hacerlo hacer. Ahora, ¿qué ocurre cuando un agente de la DEA, cuando un agente del FBI, cuando un agente de aduanas, cuando un agente de seguridad, y dice, pero no, el gobierno no me apoya? El gobierno sí lo apoya, lo que pasa es que en ese momento su problema, aunque para esa persona, para esa institución a lo mejor, es una prioridad, para el gobierno no deja de ser un punto de interés, pero es un punto mínimo. Y entonces cuando el gobierno, cuando el gabinete se junta para hablar el tema de la droga es limitado. ¿Me entiende? Y esto ocurre aquí en Estados Unidos constantemente, a no ser que sea un tema muy grande, y ya lo voy a hablar de algunos momentos en que esto ha ocurrido, que han sido muy pocos, que ha sido ocurrido, o cuando afecta la seguridad nacional del país, ¿no? Vamos a decir, si la droga estuviera alineada directamente con temas de terrorismo, demás, entonces sí tomaría una. Pero si es el hecho del narcotráfico, como lo es por el hecho simplemente de ser un delito internacional que sí afecta y que hay lavado de dinero y que hay consumo y demás, la prioridad no es tal. Y esto es algo que lo tiene usted que entender, que lo debe de calificar y que lo debe de evaluar. No es tal la crisis para muchos gobiernos, para muchos políticos y para muchos líderes de las organizaciones, aunque la institución, por ejemplo la DEA, digamos, sí sigue siendo una prioridad para ellos, pero dentro del conjunto, dentro de la órbita gubernamental de los problemas de inmediatos, la droga nunca llega a ser una prioridad específica y nacional, a no ser que pase algo extremo. Esto ya lo voy a hablar. Amigos, amigas, gusto saludarlos, nos vemos muy pronto.